Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esta promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, docentes, profesoras, etcétera, del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. A mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mi familia de carne y sangre, mi amada esposa, mis hijos, mis nietos, mi familia, mis hermanos, por supuesto todos, compañeros conocidos, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy estoy aquí porque Dios lo permite, para llevar otro mensaje de esa palabra de Dios viva y eficaz. Esa palabra que nos reargulle, que nos corrige, que nos consuela, pero que nos edifica, porque nos convence de pecado, de juicio, de justicia, en fin. Esa palabra no regresa vacía. Entonces, esta palabra va dirigida para todos y cada uno de nosotros, para aquellos que abrimos el corazón a Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Para aquellas personas que tal vez la están pasando mal, producto de situaciones pecaminosas, en fin, de abandono, de soledad, de tristeza, de amargura, de depresión, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, en fin. La palabra es un bálsamo y no venimos a recriminarle ni a juzgarlo, sino a levantarle con esa palabra poderosa. Amén. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio. Correcto, el profe Ramón. Hablar de esa palabra me apasiona, me da gozo, me da bendición. Amén. Y lo hago porque estoy eternamente agradecido de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Amén. Hoy quiero ir, amigos, hermanos, compañeros, conocidos todos, a una palabra que está allí en Mateo 16, 24. El mismo Señor Jesús le habla a sus discípulos y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, nos da unas condiciones del caminar cristiano. Si alguno quiere, esto no es obligatorio, quiere venir en pos de mí, quiere caminar con Cristo, si usted lo puede creer, gloria a Dios, amén, si usted se humilla, en fin, tome su cruz. Primero dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Qué es negarse? Negarse es reconocer que en la vida cristiana ahora todo lo que usted alcance, lo que hemos alcanzado, lo que hemos llegado a los caminos del Señor, hay que darle la gloria, la honra, la adoración. Todo es porque Él lo permitió. Si yo me esfuerzo es porque Él me dio las fuerzas. Amén. Si yo soy valiente para hablar esta palabra, soy valiente para construir una familia, un hogar, es porque Él me dio la valentía. Él me quitó todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, hay que hablar con esa convicción de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi hogar, repito. Amén. Y tomar su cruz, dice, cada uno tome su cruz. Cuando pasamos por el monte Calvario, allá vemos las 3 cruces. Y la cruz del medio es la de mi Señor Jesús. Jesús es bueno, hasta ahí conocía yo. Pero yo sabía más de la cruz de los malhechores,
porque estaba en esa condición, no de maldad, de delito, ¿no? Sino maldad pecaminosa, aunque hay delitos y pecado, etc. Pero sabía más del pecado. Entonces, ahí en Lucas 23, 39, 40 por allá, hay una discusión entre los dos malhechores y el uno le dice al otro, y no tiene temor de Dios, mire, nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo delante de Dios. Y entonces se arrepintió y quedaron dos cruces, digámoslo así, la cruz del malhechor y la cruz de mi Señor Jesús. Cada uno tome su cruz. El Señor nunca dijo, tome mi cruz. Tome su cruz. Y la cruz del malhechor se llama la cruz porque nosotros hemos hecho lo malo delante del Señor. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte física, si muere así, muerte eterna. Amén. Fácil, elemental. Pero si tomo la cruz de Cristo, entonces es un caminar permanente, continuo. La vida cristiana no tiene vacaciones, es presente, es el ahora y es el ya. Amén. Y sabemos que la cruz de mi Señor Jesús, Él mismo lo dice. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, la cruz de mi Señor Jesús es la cruz para, pero la cruz de los malhechores o el malhechor es la cruz porque. La tenemos bien clara, ahora sí. Todo lo que nos sucede es para, pero todo lo que le sucede a los que están cometiendo pecado y practicando el pecado es a la cruz porque. Amén. En el pueblo cristiano ya no se practica el pecado. Si cometemos pecado, que es otra cosa, abogado tenemos para con el Padre a mi Señor Jesucristo, al justo. Entonces no somos justos, pero sí caminamos con el justo, que es mi Señor Jesucristo. Amén. Y allí en 2 de Corintios 4, del versículo 8 y 9, nos muestra la decisión cuando tomamos a mi Señor Jesús, cuando tomamos la cruz para. Amén. Dice allá en 2 de Corintios 4, 8, tal vez vamos a ser afligidos, pero no, dice, estaremos afligidos, pero no angustiados. Ahí lo dice clarito. Estaremos tal vez en apuros, pero no desesperados. Estaremos siendo perseguidos, pero no estamos desamparados. Tal vez seamos derribados por las zancadillas del enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, pero no vamos a ser destruidos. Eso es para el pueblo de Dios, para los arrepentidos. Pero para aquellos que cometen y practican pecado, llamémoslos pecadores para entendernos, al otro grupo llamémoslos arrepentidos, dos grupos. Para los pecadores van a estar afligidos y angustiados, las dos condiciones. Van a estar en apuros y desesperados, las dos condiciones a la vez. Van a estar siendo perseguidos y van a estar desamparados. Esto es lo que hay que entenderlo bien claro. Van a estar siendo derribados y destruidos a la vez, porque la paga del pecado es muerte. Entonces aquí se nos forma el grupo de los pecadores y de los arrepentidos. En el grupo de los pecadores, allí se va a llorar, y en el grupo de los arrepentidos vamos a pasar por pruebas que vamos a llorar también. Entonces hay dos clases de lloros.
aquella persona, aquel lloro que se produce porque está siendo procesado por una prueba, y la prueba es para crecimiento, para edificación del cristiano. Pero también en los pecadores va a haber un lloro, y ese es el lloro del derrotado por el pecado. En ambas partes se va a llorar. Allí lloramos delante de la presencia de mi Señor Jesucristo. Es un lloro de paz, de gozo, de bendición, diferente al lloro de la envidia, del odio, del rencor, de la amargura, de los celos, de los pleitos. Amén. Muy diferente el lloro, pero de que se llora, se llora. Amén. Jesús, mi Señor, lloró en el asunto allá en Lázaro, con la resurrección. Entonces, ese cuentico que los hombres no deben llorar, ese es un cuento chino. Amén, hermano. Entonces, este proceso nos indica también que en Mateo 7:24 está clarito la palabra cuando nos menciona la roca y la arena. Dice, cualquiera que haya hecho estas cosas, o sea, se haya decidido a caminar en la vida cristiana, que está en la roca, le vendrán, ojo, situaciones difíciles, adversas, ríos contrarios, vientos contrarios, etc. Pero esa persona, esa familia, ese hogar no cae porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Y si usted sigue leyendo, hermano, amigo, compañero, que esas mismas condiciones, esas mismas situaciones para aquellos que construyeron su vida, su proyecto de vida, según su leal saber y entender, es decir, fueron sabios en su propia opinión, nunca tuvieron en cuenta para su proyecto de vida la palabra de vida. Amén. Nunca la tuvieron, la menospreciaron porque se apoyaron en sus propios recursos, en los recursos financieros, académicos, hereditarios, de familia, y nunca buscaron los caminos del Señor. Fueron sabios en su propia opinión. Para ellos viene lo mismo. Vienen los vientos contrarios, los ríos, etcétera, y golpea duro, duro. Y esa persona, esa familia, ese hogar será destruido porque construyó sobre la arena. Eso significa construir sobre la arena. Amén. Por lo tanto, estamos en condiciones que usted debe analizar muy bien, hermano en Cristo, amigo, compañero. En Juan 16:33 el Señor nos advierte, en el mundo tendréis aflicciones, lo que estoy hablando, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Hay una seguridad, hay una confianza. En este caminar cristiano es el presente, es el ahora, es el ya, y nos lo enseña la palabra, la escritura, en Salmos por allá 23:1, cuando el rey David dice, Jehová es mi pastor. Él no dice, Jehová era mi pastor o va a ser mi pastor, es presente. Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará tal. Pero cuando llegamos al versículo 4 dice, aunque ande en valle de muerte no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado estará conmigo. Es decir, está esa seguridad, declarando, creyendo para ver ese caminar cristiano permanente. Para el cristiano no hay vacaciones en la oración, en la vida espiritual, no la hay, hermano. Salmos 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice que el que habitaba, el que ayunaba, el que oraba, el que se congregaba. No, no y no, hermano. Esto es presente. Amén. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No es que haya perseverado, persevera, presente, el ahora y el ya. Amén. Todos los días,
porque las bendiciones y las misericordias son ricas, nuevas cada mañana. Así que las oraciones añejas de ayer no funcionan, hermano. Tristemente tenemos que reconocer esa realidad y que eso nos motiva a tener esa comunión íntima todos los días, a no conformarme con lo que me da un cura, un sacerdote o un pastor, porque entonces paso a ser del montón del sistema religioso. Y aquí no se trata de una religión cristiana, sino tener una relación en Cristo. Amén. En el lugar, en el momento, etcétera, la hora que sea, tener esas experiencias con el Señor son enriquecedoras en una oración. Amén. Pero esa oración debe ser en espíritu y en verdad, como lo hice Juan 4:23, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es en el espíritu, con las mismas palabras de Cristo que nos enseñó allá en Juan 6:63, que las palabras que yo he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Por eso la oración debe fundirse en el espíritu, porque el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre Celestial. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia, etcétera, todo, porque fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable que es Cristo. Ese proceso, esa transición, es cuando pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, y eso ocurre cuando le hemos recibido y hemos creído a Jesús como el único y suficiente Salvador y Redentor de nuestras vidas. Juan 1:12, a todos los que le recibieron y creyeron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Ya son palabras mayores. Esa oración es lo que nos nutre, es el alimento, es el maná, es el crecimiento con la palabra de Dios. No se puede separar la palabra de la oración, ni la oración de la palabra. Amén. Van de la mano. Por allá en 2 de Crónicas 7:14 lo pueden leer, palabras más, palabras menos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren y oraren y se arrepintieren, se convirtieren, etcétera, y entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es una victoria, eso es una seguridad en Cristo. Amén. Entonces, la oración es la herramienta principal del creyente, y estar seguro, que todo lo que declaremos creyendo lo vamos a ver. Eso nos dice Marcos 11:23. Marcos 11:23. Cualquiera que declare, que diga creyendo, vas a ver, lo vamos a ver. Por eso en Romanos 10:9 dice por allá que todos aquellos que conozcan esa palabra, Romanos 10:9, a todos los que creyeron que Jesús es nuestro Señor, le va a levantar. O sea, todos los que creyeron en esa palabra viva y eficaz. Romanos 10:9 es claro, que nos lleva a identificar al cristiano, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, mi Señor, y con el corazón creyere que Dios le levantó de los muertos, será salvo de aquella situación peligrosa, difícil, y que nos da la salvación a esa vida eterna para ir a disfrutarla. Amén.
Con Cristo vamos seguros, porque Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Eso dice Filipenses 4:19. En Romanos 8:37, 38, 39 dice que con Cristo somos más que vencedores y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es una garantía de la victoria en Cristo. Por eso tenemos que estar confiados de esa promesa que está allí en Josué 1:9. No te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. A donde quieras que tú vayas, yo estaré contigo. Amén. ¿Todo por qué? Porque el Señor lo hace todo. Él es el que nos da esa seguridad. Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos afirma, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos establece en esa palabra viva y eficaz. Primera de Pedro, por ahí 5:10. Hermano, esto de tomar cada uno su cruz es la decisión más importante para cada uno de nosotros. Por eso el mensaje es: cada uno tome su cruz y vamos a la fija con Cristo. Amén y amén. Oh, gloria a Dios.